le meten no sé cuánto, 14 tiros a la chica que iba con él también. Hay un episodio que da lugar a una serie de especulaciones de encubrimiento que nosotros contamos acá también. Dijimos, qué raro, hubo policías que se quisieron anticipar al allanamiento oficial que había dispuesto la justicia en la casa de Medina. Intentaron entrar sin orden de allanamiento y lo frenaron. Pero además, ayer la jueza Alejandra Rodenas nos contó de otro episodio, y es que funcionarios del Ministerio de Justicia provincial, Alejandro, corregime si me equivoco, habían intentado entrar a la computadora de Medina que había aparecido en la escena del crimen. ¿Esto fue así? Claro, no, de hecho lo hicieron, tengo aquí los nombres, Javier Echaniz y Martín de Grandis. Lo que se está discutiendo, acá está el acta policial, lo que se discute, Rolando, es si efectivamente hubo, le estoy complicando al cámara, ¿no? Pero ahora tiran un tomate, ahora va el tomatazo, sí, muy bien, ahí está. Este es el acta policial. Lo que se discutía es si efectivamente la intervención, que eso ya no se discute, de los funcionarios políticos del Ministerio de Seguridad, en este caso ordenados a la Dirección de Tecnología, tenían o no orden de la justicia. En la misma acta policial, Rolando, se hace mención que se presenta la doctora Iribarren y que es la fiscal de Cámara. Es más, recién acabo de tener alguna información que me brindaban. También está el procurador de la provincia, o sea, el jefe de todos los fiscales. O sea, se está convirtiendo en un quilombo provincial. Sí, era bastante importante el tema, ¿no? Y es importante. Estaban y se comunican, según lo que dice el acta policial, después lo vamos a escuchar también al diputado si querés, se comunican con la jueza Cosgaya y la jueza Cosgaya da la orden porque en realidad no podían abrir esa computadora, que en realidad era diferente al sistema operativo el más común. Pero ¿por qué esa computadora era tan importante? Fue la computadora de Medina. ¿Qué podía haber? ¿Datos sobre policías comprados? ¿Qué podía haber en esa computadora? Porque esto es lo que abre un abanico de sospecha. Claro, las malas lenguas, las personas que trabajan habitualmente, siguen la línea de lo que te comentaba en el día de ayer. Que este buen hombre, Medina, que tenía un buen trato con algunos miembros de la fuerza policial y algunos miembros del Poder Judicial, podría tener en esa computadora alguna información sensible. Esto se convirtió también en un escándalo político, porque el propio gobernador Bonfatti salió a decir que los funcionarios que de él dependen, o sea, del Ministerio de Justicia, habían trabajado con orden judicial, con autorización judicial. Exactamente, ayer nosotros hablábamos de este tema, entre los dos temas que estamos hablando. Hoy el gobernador habló a primera hora diciendo que todo se hizo según lo que marcaba la justicia, lo que ordenaban los jueces, y a la tarde, muy duro también, el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Rubén Galassi, en la cual, bueno, critica duramente la convocatoria de una comisión de seguridad que se hizo en la ciudad de Rosario, y que esa convocatoria, bueno, buscaba fines políticos. Está bien, pero eso lo dicen siempre. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que acá matan a uno de los líderes narcos, o sea que todo el mundo consideraba que era uno de los líderes narcos, lo matan de 14 balazos, intentan hacer un allanamiento trucho en la casa del tipo, y además alguien intentó entrar a la computadora y No. Entraron a la computadora. Entraron a la computadora. Ok. Pero el problema era ¿por qué estos funcionarios... Rolando, la pregunta es ¿por qué estos funcionarios tuvieron acceso a esa computadora y si fue una orden de la justicia o no? Si te lo ordena la justicia, obviamente... Bonfatti dice que fue con orden de la justicia. El acta policial... ¿Y quién dice que no? Bueno, el que dice que no es Acuña, creo. Acuña, el legislador Héctor Acuña lo tenemos aquí, el legislador provincial del Frente para la Victoria. ¿Usted cree que también fue una irrupción trucha la que hicieron en la computadora de Medina? Yo creo que lo más grave que se da acá, la autorización o no se va a dirimir en los marcos judiciales, porque ustedes saben que lo que hay una autorización telefónica. Pero a mí me parece central que discutamos algo más importante todavía, que es necesario que el gobierno lo aclare con precisión. Lo importante en el acta que usted mostraba es que se hacen presentes dos funcionarios políticos de motu propio, invitados por el ministro de Seguridad. Aquí hay una cuestión para aclarar. Estos dos funcionarios son del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, es decir, pertenecen al ministerio de Rubén Galassi y llegan por invitación del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. Me parece que este es el hecho central. Acuérdese que estamos en Buenos Aires y no tenemos tanto dominio de los personajes. Acuérdese. Para que la gente lo entienda. Llegan dos funcionarios del gobierno
invitados por un ministro, que se presentan a colaborar con la investigación o con el peritaje de la prueba. ¿Alguien los llamó? Bueno, esta es la cuestión. Lo que no hay, la autorización la podemos discutir o no, y yo, si quieren, le doy la ventaja de la duda al gobierno, que hubo autorización judicial, a pesar, la Cámara lo puede tomar, a pesar de que la jueza Cosgaya, que es la primera que interviene, dice públicamente, yo no autoricé. Pero en esto... O sea, hay una jueza que dice, yo no autoricé que entren a la notebook. No autoricé que precisamente, a ver, la idea. No, pero en esto, porque me parece que es un punto interesante. Precisamente en el mismo acta, se la menciona a la jueza Cosgaya, como que fue la que dio la orden que se comunique Iribarren. Es más, estamos pidiendo a ver si podemos comunicarnos con Iribarren, que es la funcionaria que llega al momento que se encuentran con la computadora y llegan precisamente lo que dice Acuña, es cierto, llegan estos funcionarios del Ministerio. O sea, ¿fue una confusión o había interés en lo que tenía esa computadora? Yo quiero demostrar esto lo siguiente. Lo más trascendental, que es lo que yo creo que el gobierno tiene que explicar, son estas dos cuestiones que nos marcaron con claridad meridiana ustedes. ¿Qué hacen dos funcionarios políticos? ¿Con qué urgencia el poder político quiere peritar una prueba antes que lo haga la justicia? Porque contemos a la sociedad allí sin que lo convoquen. Pero esto es lo central. No hay una solicitud, por lo menos objetiva en la acta, no hay una solicitud de la justicia al poder político, sino que hay una presentación cuasi espontánea, a través de un ministro, que se presentan dos funcionarios que son secretario y subsecretario de Estado. Para colaborar. Para peritar una prueba y conocer lo que había en la computadora antes que la justicia. ¿Pero la justicia no tiene posibilidad de entrar a esa computadora? Esto me parece que es el hecho central. Bueno, pero ahí está parte de esta polémica. Porque lo que dice el acta es que efectivamente la jueza ordena. Usted dice, llegaron estos muchachos que son funcionarios políticos invitados allí, o llegaron para ver una prueba. Lo que dice acá es que hay un mandato de parte de la jueza Cosgaya que fue consultada. Por eso la clave estaba en la fiscal que estaba allí. Por eso quiero recalcar esto que me parece central y tenerlo claro. Yo no estoy discutiendo la autorización o no, será la justicia lo que lo dirima. Vamos a suponer que la jueza autorizó. Lo que está claro, y lo que creo que el gobierno debe explicar, cuál es la urgencia, la voracidad del gobierno por peritar y conocer lo que había en la computadora antes que lo haga la justicia. ¿Y usted qué cree? Bueno, a mí me generan dudas, cuanto menos, y yo creo que lo saludable para ser respetuoso. ¿Cree que tenía miedo de lo que podían encontrar? Creo que el gobierno debería explicar cuál es la urgencia que tiene para mandar, porque una cosa es hablar de autorización y otra cosa es hablar de solicitud de colaboración. Entonces, lo que no hubo, objetivamente basándome en las actas, lo que no hay por parte del Poder Judicial es una solicitud de que el poder político colabore. Y esto es lo que el gobierno tiene que aclarar, porque esto es lo que realmente, desde el marco institucional, genera muchas dudas. Y lo otro, hilado esto, a lo que usted manifestaba, la aparición de estos tres policías, en donde la única respuesta política que el gobierno da es dejarlos cesantes. Me parece que el gobierno no puede diluir esto, y le doy un dato más, que obviamente que no todo el mundo puede manejar esta información. Hoy, al jefe de la Unidad Regional 2, Bruschi, lo acaban de poner al frente de la Policía de Investigación de la provincia. Digo, es difícil de poder comprender. Vamos a hacer una particularidad territorial. Yo creo que usted, que en tanto rosarinos, está muy cauteloso. Si esto sucediera acá en el conurbano, nosotros diríamos, muchachos, hicieron un allanamiento trucho en la casa de un tipo que es sospechado de narco. Eso es inlevantable, bueno, Orlando. Y después quisieron entrar a la computadora del narco. Algo tiene el narco que quieren borrar de adentro. Ya lo mataron, ahora quieren borrar algo. Yo le agradezco ¿Quién es el que quiere borrar esto? Así hablamos nosotros acá, que somos malos y brutales. Yo le agradezco que usted lo diga. Yo mantengo la prudencia, o trato de ser prudente medianamente, porque no quiero victimización por parte del gobierno. Entonces, hablo con casos objetivos. Digo, las cosas que están por aclararse, la autorización sí, la autorización no, la forma... Yo ni siquiera digo que sea el gobierno, pero alguien tiene interés en que proceda. Es raro, cuanto menos es raro, y creo que el gobierno debe aclararlo por la salud institucional de la provincia, en el marco que se ha dado, donde tenemos más de 250 crímenes relacionados con narcocriminalidad, y donde la propia jueza, que muy bien, hay que reconocerlo, Rodena, está llevando adelante un seguimiento y una investigación muy saludable y muy serio, ha dicho con claridad, el flagelo o el fenómeno del narcotráfico ha llegado para quedarse. Ligado a esto, al problema de narcotráfico que tenemos y los problemas institucionales que venimos acarreando hace tiempo, sin lugar a en dudas, una provincia que ha tenido problemas de seguridad. Usted sabe que lo hemos hecho también en Rosario, cuando estábamos en Rosario, aquí en Buenos Aires. Nos ha traído algunas dificultades, también es cierto. Es mucho mejor hablar de receta de cocina, no hablar de narcotraficante, sobre todo cuando uno vive en esa ciudad. Ahora bien, acaba de hacer declaraciones también la fiscal del caso, que es la... doctora Cristina Rubiolo. Tengo acá el diario La Capital diciendo que efectivamente se hizo todo según lo que marcaba
la ley y la justicia, fue ordenada por la justicia. Ahora, que se tiene que aclarar, como usted bien dice, y sobre todo hay otro punto que yo le voy a dar a usted, la derecha. Se tiene que investigar, sabe, diputado, y se tiene que pedir por qué 10 de las causas, y lo comentábamos en el día de ayer, que involucraban a Medina, fueron exonerados. Él quedó exonerado. Solamente lo procesaron por una causa menor. O sea que al narco, la jueza, al supuesto narco muerto, lo zafaron en 10 causas antes. Bien, y la jueza que tenía que haber atendido sobre ese caso era por casualidad la misma y que ahora tiene un jury de enjuiciamiento. ¿Es María Luisa Pérez Vara? Sí, señor. Hay que ver si tiene jury de enjuiciamiento o si el gobierno acepta la renuncia planteada por la jueza. Eso es otra cosa que se... ¿La por aceptó? eso... A ver, espere, vamos a traducirlo del rosarino. Sí, vamos a traducirlo para acá. No? Vamos a traerlo para acá, para las particularidades de acá. Hay una jueza que no investigó en 10 causas. La misma jueza tenía 10 causas que tenían que ver con Medina. ¿Sí? Así es. Hay una jueza que en 10 causas no le encontró nada a Medina. Así es. ¿Y ahora está renunciando de apuro? No solo renunció, pero dicen que le van a pedir... Yo creo que tiene que dar explicaciones. Pero eso también es de y además, la jueza renunció, se le aceptó la renuncia y ahora es la Corte Provincial, es la que debe analizar si se le va a hacer un jury o no. Un jury, pese a que ya no está en el cargo. De todas maneras, sí, yo que no siempre tengo la oportunidad de conversar con ustedes, quiero volver a recalcar esto. El 27 de noviembre presentó la renuncia por motivos personales. Ahora, agrego algo para la historia que vos comentabas recién de las 10 causas. Justo estaba, efectivamente, ¿cómo se llama cuando no está en feria? Feria, de turno. De turno, exactamente, perdón. Estaba de turno la jueza Pérez Vara al momento de que lo matan precisamente. O sea, que le volvió a tocar el crimen. Y no atendió, pero no atendió el teléfono. No se presentó. De hecho, ahí comienza todo ya bastante mal y bastante confuso. Cualquiera que hace un buen crimen elige qué fiscal y qué juzgado está de turno. Insisto en esto, yo realmente quiero dejar en claro este concepto de duda que nos preocupa a nosotros desde el punto de vista institucional, y me parece que es saludable que el gobierno explique cuál fue la urgencia que tenía en peritar o en conocer lo que había en la computadora antes que lo haga la justicia, relacionado con esta situación de 3 policías de la división judiciales que pretendieron, como bien marcaba Rolando, allanar sin autorización judicial y sin comunicación a la justicia competente el último domicilio de Medina. Son, creo que, 2 puntos centrales, 2 puntos que nosotros estamos reclamando al gobierno. Lo demás creo que lo va a investigar la justicia, y creo que de alguna manera empezamos a superar la cuestión de que nos generaba al principio si la prueba estaba preservada o no. Nos quedamos con las palabras de la jueza que la prueba ha sido preservada, lo dice también una fiscal de Cámara. Nosotros creemos en esto, pero repetimos la necesidad, insisto en esto, quiero que le quede claro al país, de que el gobierno explique por qué tuvieron tanta urgencia. Y que hacía referencia a Rolando, para usted. 2 cosas. Él habla de la autorización, 2 cosas mezcla. Autorización con colaboración. ¿Está? No es que el Poder Judicial le solicitó colaboración, sino que hubo una presentación del Poder Político. No es lo mismo que yo te llame y te diga venía a colaborar conmigo, a que vos te presentes a querer colaborar. Ahora, esto me parece que es central, ¿no? ¿Y quién abrió esa computadora? Alguien tenía que tener la contraseña. Bueno, quiero decirle una cosa que es llamativa, yo lo digo con bastante seriedad porque no quiero que quede como una chanza. Lo raro de esto, que figura en acta, es que quien abre la computadora, que es de gratis, cuenta que el día 29 a las 23:59 él procede a ver la máquina, que había una clave, había una clave, y dice que había una ayuda, decía el texto, mediante una contraseña y al ingresar la clave apareció una ayuda con el texto, me llamo al revés. Entonces en vez de poner Luis, pusieron Siul y la computadora se abrió, con lo cual la verdad que no queda muy serio todo el problema que había para poder abrir la máquina, ¿no? Bastante... Qué raro, ¿no? Uno sabe que siempre pone como ayuda una pregunta que totalmente despista absolutamente al... Por eso quiero manejarme solamente con datos objetivos, insisto, para evitar que el gobierno me conteste lo que no planteo, para discutir cuestiones que están fuera de la discusión y para hablar de objetividades que, como bien lo marcaba usted, están en el acta y que creo que es lo central, que por estas horas, sumado a todas las desventuras que hemos tenido en este tiempo de inseguridad, con crisis policiales, con policías detenidos por estar relacionados aún cuando fueron defendidos por el poder político, me parece que lo central es que el gobierno clarifique la urgencia, la necesidad de conocer antes y... Les pregunto a los dos, ¿hay un debate profundo o de parte de la clase política hay temor de discutir al narcotráfico porque alguien venga a los narcos a meterle un tiro a alguien? Bueno, nosotros no tenemos temor, de hecho yo hoy me presenté a la justicia ordinaria, me presentó al fiscal de turno para pedir que se investiguen estas 2 cuestiones. ¿Pero ha habido centrales. sesiones donde se ha discutido esto? Sí, ha habido sesiones, ha habido actitudes de diputados de haber dado
nombres de narcos en el propio recinto y, bueno, yo lo cuento acá, digo, pero yo me he presentado a la Justicia Federal pidiendo que se investiguen determinados búnkeres de droga, especificando los domicilios. En ese sentido, te quiero aclarar desde otro lugar, no desde la política, sino del periodismo. La oposición en general, el justicialismo, que es mayoría, o sea, el gobierno provincial, le recordamos al resto, porque como vos bien decís, es muy rosarino quizás la discusión, tiene minoría en ambas cámaras. Y minoría que es muy importante, es más, tienen muy pocos legisladores propios. El justicialismo le dio la posibilidad de una reforma en seguridad, lo cual creo que ha sido una oposición relativamente razonable para los términos institucionales y la gravedad del tema. Me acaban de avisar que estaba en Cariló la jueza al momento del asesinato, cuando estaba en turno. Ah, qué lindo. O sea, la jueza que tenía que estar de turno estaba en Cariló. Bueno. Quiero completar este concepto. Sí. No solo que le hemos dado la ley de emergencia en seguridad, sino que quiero que la ciudadanía sepa cuál ha sido el comportamiento del justicialismo. Absolutamente generoso. Hemos votado todo lo que el gobierno ha pedido. Por eso yo siempre digo, una cosa es garantizar gobernabilidad, votando presupuesto, autorización para endeudarse, reforma tributaria. Yo soy autor del proyecto de moratoria. Una cosa es garantizar gobernabilidad y otra cosa es que se pretenda que garanticemos impunidad. A eso no estamos dispuestos y esta es la razón por la cual insistimos. Me parece que el gobierno tiene la palabra, me parece que hay que contestar lo que se pregunta, no discutimos la autorización, va por otro lado, sí discutimos si se presentaron espontáneamente, por qué lo hicieron y cuál era la urgencia del gobierno. Esto me parece central en este momento de mucha confusión, que el gobierno lo aclare, porque sinceramente yo diría, la salud institucional de la provincia requiere una aclaración y una contestación contundente por parte del Poder Político de Santa Fe. Ahora, ¿ustedes son conscientes que no en cualquier lugar del país en este momento, un tipo que sale en los diarios, que es conocido, como el caso de Medina, ¿sí? Con las sospechas del caso, es conocido, sale en los diarios, se discute sobre él, y un día lo cortan de 14 balazos? Digo, sí, no pasa, sí. Hoy por hoy no pasa en ningún otro lugar de la Argentina. No hay testigos. ¿Y no hay testigos? Hasta ahora no. Y hay que, para tirar 14 tiros, en una ciudad, Rosario debe tener sus cámaras de seguridad. En el medio de esto quiero decirle que se fugaron 6 presos de Coronda, entre los cuales se fugó un cómplice, digamos, con Medina, un socio delictivo, que en el 2005 robaron un camión de herbicidas en la localidad de Totoras, muy cerca de Rosario. Digo, marco esto como nota de color para darle la ilación de hechos que de alguna manera solidifican o de una manera sustentan... A ver, espere, ¿qué me está diciendo? ¿Hay una fuga previa al crimen? No, posterior al crimen. Posterior al crimen de Medina hay una fuga en la cárcel de Coronda, entre los cuales se fugó una persona que participó de un hecho delictivo en el 2005 con él. Doy estos hechos para sustentar las legítimas dudas que de la oposición tenemos y el reclamo legítimo que hacemos que el gobierno, por la salud institucional de la provincia, lo aclare. Y digo duda porque no quiero generar más sospecha de las que hay y porque quiero ser respetuoso de instituciones y respetuoso del gobierno. Pero me parece que ha llegado la hora... Volvamos a la escena del crimen. Clarifiquen el tema. Volvamos a la escena del crimen. Ahí tenemos el auto. Lo cruza un auto, se supone que era un conocido el que lo cruza porque... No se sabe, lo que le llama la atención a los investigadores, Rolando, es que no rompieron el cristal del conductor, o sea, bajó la ventanilla. Es raro que... ¿Bajó la ventanilla? Bajó la ventanilla, no estaba roto el cristal. Un tipo con un grado de paranoia, como debería tener seguramente Medina, no se va a regalar bajando un cristal de la ventanilla, sino son dos autos. En principio, no es que le preguntaron una calle. En principio lo que se refiere es porque hay un llamado al 911, se dice que efectivamente había una persona que estaba disparando a un auto, eso es lo que refiere el 911, se tendrá que investigar quién fue el que llamó, pero se considera también y se conoce en ese llamado que eran 2 vehículos, uno que lo cierra y otro que se le pone a la par, produce los primeros disparos y después el remate, como vos bien decís, 14 tiros solamente en la espalda. ¿Alguien se baja del auto y le tira 14 tiros o el tipo ya estaba caído en el piso? No. Primero hay 22 orificios de balas es la que tiene Luis Medina en su cuerpo. Y se encuentran 8 casquillos de bala dentro del habitáculo, con ¿De lo qué cual arma se sabe? Tuvo que disparar ahí. O sea, porque el casquillo sale... y quedan, claro, caen adentro. O sea, alguien se paró al lado del tipo ya baleado y seguía disparando. A tirar con la ventanilla baja. Ahí fueron 8 casquillas que quedaron adentro del vehículo. Con lo cual habla de, efectivamente, un trabajo... Se tomaron un tiempo. Con un mensaje, además. Se tomaron un tiempo. ¿Sí? ¿Esto sucedió en un lugar de mucho tránsito? No, relativamente. 6 de la mañana es el acceso a la ciudad de Rosario, una circunvalación.
Una avenida, cuando menos una avenida. Es una avenida, pero no había mucho tránsito. Debe haber unas cámaras de seguridad, ¿o no, en esa avenida? Bueno, sí hay cámaras que se estaban peritando en el, no sé si en el lugar propiamente dicho, pero sí en el acceso y en el movimiento, porque fue, o sea, paraba en el casino que está a las afueras de la ciudad de Rosario, había ido al centro y se cree que al momento que encuentra la muerte, lo asesinan, estaba volviendo precisamente al casino. La chica, ¿cómo la matan? ¿Se escapa y sale corriendo y le tiran o la matan también dentro del auto? Bueno, ahí hay también versiones divergentes, ¿no? Primero tiene 2 balazos, uno llega a penetrar su cuerpo con baja velocidad, con lo cual se cree que es una bala que ya había atravesado a Medina, perdón por lo cruel, ¿no?, de todo esto. Y la segunda sí impacta directamente con ella, pero la encuentran dentro del automóvil o a metros del automóvil. Con lo cual el segundo tiro no se sabe si fue un remate, con lo cual ahí también rompe, Rolando, un código hasta ahora de los narcos en general en estas matanzas terribles que estamos relatando. Porque por primera vez se atenta contra la vida de alguien que no tenía nada que ver, en principio no tenía nada que ver. De hecho, hablamos del asesinato del pájaro Cantero, del fantasma Paz, y los acompañantes que tenían ocasionales en ese momento nunca fueron dañados. ¿Usted cómo lo ve, Acuña? Yo le vuelvo a insistir en esto para que quede claro. La verdad que es una situación compleja donde hay 260 crímenes violentos en Rosario, de narcocriminalidad ligado al problema del narcotráfico. Yo después les voy a dejar a la producción lo que dice la defensora de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, para que no sea la voz de un legislador, sino una funcionaria la que marca con crueldad al flagelo y al riesgo a que son sometidos los chicos, y de alguna manera hasta ahora estamos esperando algunas respuestas concretas por parte del gobierno. Creemos que efectivamente, mire, si usted hace un repaso desde la crisis de Toñoli, se va a dar cuenta que hay 2 ministros que dijeron lo mismo. Uno que ya no está, que es Leandro Corti, y otro es el actual ministro Raúl Lamberto. Los dos coincidieron en que a la policía hay que controlarla, es decir, no hay control, y lo otro es que hay corrupción policial. Lamberto lo dice acá lo dice, si la policía sigue funcionando bajo el sistema de cajas, no tiene futuro. Sin embargo, hasta la fecha, ¿lo tomaron? Sin embargo, hasta la fecha nosotros vemos y notamos que la policía sigue teniendo una falta de control y que esto ha provocado un foco de corrupción en donde el criminólogo Enrique Fon, con claridad lo dice en un matutino de Rosario, marca cronológicamente corrupción los procesos. En la policía hay en todos lados. Bueno, ahora. Pero digo, un aumento en el grado de crimen es otra cosa. El relajamiento del control político ha generado que esa corrupción, que hay en todos lados, y que se podría decir, si nos permite la audiencia, una corrupción estándar, ha pasado a la corrupción del narcotráfico, lo que trae un flagelo importante en la provincia de Santa Fe. La verdad es que si ustedes miran las versiones taquigráficas, que también le voy a dejar, de lo que dice la propia directora de delitos complejos cuando nos visita, reconoce, en el momento que nos visita, que la policía había incautado hasta ese momento el 70 o el 80% de la droga que decomisó la policía de la provincia es casos fortuitos, llaman ellos, yo digo un término que no les gusta, que es entrega pactada, porque es común ver en la provincia aviones sin piloto y camionetas sin choferes. Digo, esto marca claramente que no ha sido exitoso la creación de delitos complejos después de la crisis de Toñoli, porque recordarán también ustedes que de 5 policías que se lesionaron, 3 están presos por narcotráfico, ¿no? Pero no puede perseguir el narcotráfico. Digo, está muy bien, pero recuerde que no tiene jurisdicción la provincia de Santa Fe para perseguir el narcotráfico, diputado. Y en eso también le cabe la discusión, ampliarla a todas. Como habitantes de esa provincia, de esa ciudad, lo que queremos efectivamente es sacar a estos criminales que tanto mal nos hacen. Pero también es cierto que hay responsabilidades compartidas. Yo no niego las responsabilidades, pero quiero dejar en claro esto. No importa por dónde ingresa el narcotráfico, digo, en el tema puntual de Santa Fe. Yo reconozco que ingresa por la frontera y que hay que ajustar esto. Ahora, el narcotráfico se ha desarrollado de alguna manera porque ha habido, un foco de corrupción policial que ha permitido este desarrollo y este nivel de exposición a que somos llevados los santafesinos con estos niveles de inseguridad. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a hablar de algo extraño. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo que él promueve el traslado de la capital. ¿A dónde, Juan Cruz? ¿Al norte? Al norte, no especificó en qué ciudad, pero parece que a falta de temas que atender, Julián Domínguez quiso otra vez cambiar el eje de la discusión y sostuvo que él va a impulsar un proyecto para mudar la capital federal a algún lugar del norte del país. ¿Cuál es el argumento que él dice? Bueno, él dice que las capitales...